Hola amigos del canal, espero que estén muy bien. Hoy día voy a hablar de un artista que a mí me gusta mucho y que hace poco tuve la suerte de leer sus libros, y es Alfred Kubin. Él era austriaco, nace en 1877 y es un importante precursor del expresionismo. Trabajó ilustrando libros para autores como Hoffman, Poe, Dostoyevsky, y era amigo de Kafka. Entonces estaba muy ligado al tema de la literatura extraña, fantástica y misteriosa. De pequeño pierde a su mamá y queda a cargo de su padre, con quien tiene varios problemas. Más adelante, a los 18 años, se intenta suicidar en la tumba de su madre. Después se casa, su mujer muere joven. Así que vive aislado en un castillo la mayor parte de su vida. Vive aislado del mundo. A él le decían el sacerdote del inframundo o el Goya austriaco, porque sus ilustraciones están llenas de oscuridad, de terror, de locura, de elementos sobrenaturales y fantasía. Entonces le decían así. Yo leí un libro que se llama La otra parte, o El otro lado, creo que también se traduce así, que es la única novela que publicó y que la escribió en 1908 por ahí, en solo 3 meses. La escribió en un momento de tensión emocional muy fuerte porque había muerto su padre hacía poco, así que estaba pasando por una crisis nerviosa muy importante. Esta novela es considerada una de las obras maestras del género fantástico del siglo XX. Así de importante es, y es muy extraño. Trata sobre un dibujante y su mujer. El dibujante es el protagonista, que es quien nos va contando la historia. Nunca sabemos su nombre, nunca nos revela el nombre en toda la novela. Pero vive una vida normal con su esposa. Viven en un lugar de Europa, que no recuerdo qué lugar exactamente, pero viven una vida tranquila, no tienen hijos. Hasta que un día llega a visitarlos un amigo de la infancia de él, que se llama Klaus Patera, y que fundó un lugar en Asia Central, fundó un país que se llama el Reino de los Sueños, cuya capital es Perla, y que está hecho principalmente para personas que quieren llevar una vida tranquila, lejos del ruido de la vida moderna, del caos, y quieren comenzar una nueva vida. Él les hace esta propuesta y vuelve, vuelve a su país. El dibujante con su mujer lo piensan bien y decían que sería buena idea ir a vivir allá. Así que parten, inician el viaje y llegan a vivir al reino de los sueños. Y cuando llegan se dan cuenta de que pasa algo muy extraño, porque quieren ir a ver a Klaus Patera, quieren ir a saludarlo, a avisarles que llegaron bien. Pero él es un personaje que vive inaccesible para la ciudadanía, cuesta mucho entrevistarse con él, nadie lo ve en las calles y le dicen el amo. Y es como un completo enigma para todo el mundo, a pesar de que es el país que él mismo fundó. Y bueno, el dibujante no le da mucha importancia y se va con su mujer a visitar la nueva casa que van a tener ahí. Y se dan cuenta de que es un lugar muy extraño. Por ejemplo, nunca se ve el sol, nunca se ven las estrellas, todo parece envuelto en una neblina constante. Es un lugar muy brumoso, muy artístico, muy anticuado, como detenido en el tiempo. Es muy extraño. Y de a poco se percatan de que el amo en, es, un, es una persona que lo puede ver todo, que lo sabe todo y que no permite que nadie entre y salga del lugar. Y a partir de ahí pasan una serie de hechos muy raros. Por ejemplo, la mujer se empieza a enfermar, se siente mal, comienza a deteriorarse su salud, nadie sabe bien por qué, nadie le da una respuesta y se siente cada vez peor. Junto con esto, el dibujante se da cuenta de que hay cosas cada vez más extrañas, que, por ejemplo, se siente confundido, vigilado, observa cosas inverosímiles a su alrededor, cosas que no puede comprender. En la ciudad hay un reloj
y la ciudadanía se reúne alrededor de este reloj y cae en una especie de trance y él pregunta, pero ¿qué es lo que pasa? Y no obtiene nunca una respuesta, simplemente es algo que ocurre y los trámites burocráticos son interminables, son unas cosas absurdas que hay que hacer para obtener permisos, por ejemplo. Me acuerdo de una parte en donde el requisito para obtener un permiso es, por ejemplo, llenar una bolsa con cáscaras de naranja. Y me dio mucha risa porque el dibujante dice, pero ¿por qué? Es absurdo, no entiende, nada de lo que pasa en ese lugar tiene sentido. Y Kubin usa mucho humor negro en este libro, así que eso rompe un poco la tensión y el terror que causa este lugar, que tiene una atmósfera así muy lóbrega, hay seres invisibles acechando en todas partes, hay muchas sombras, se oyen ruidos extraños, pasan cosas increíbles, incomprensibles. Así que el dibujante poco a poco se desespera cada vez más y quiere irse, pero a la vez este lugar ejerce un atractivo irresistible sobre él. Este libro me recuerda mucho a la novela 1984 de George Orwell, por la idea del amo omnipresente que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo controla. Pero a diferencia de ese libro, que es más bien un sistema totalitario de gobierno el que ejerce el poder sobre la ciudadanía, acá es más un poder psíquico, una fuerza sobrenatural que es la que está gobernando a los ciudadanos. Así que Kubin introduce ese término de sociedad marioneta que está sometida a una fuerza mayor, inamovible, en donde los seres humanos no son más que piezas de ajedrez de un juego que no comprenden. También se habla del panóptico, que es una estructura arquitectónica semicircular que estaba hecha principalmente para vigilar a los presos en las cárceles, en donde se podía ver a cada momento qué estaban haciendo y ellos no tenían manera de saber cuándo eran vigilados o no. Así que también hace referencia al tema de la vigilancia extrema sobre las personas. Se habla de los dobles, por ejemplo, de esa idea de que cada persona tiene un ser exactamente igual a uno viviendo en algún lugar del mundo, que creo que en mitología y en la literatura se reconoce como el doppelganger. Creo que debo estarlo diciendo mal, pero ese es el término que se usa para esa idea. Hay algo muy extraño que pasa en este lugar, por ejemplo, en un momento hay una invasión de animales, hay casas antiguas e históricas que el mismo Klaus Patera fue recolectando de distintas partes del mundo, fue a buscar esas casas, esos objetos mágicos, casas encantadas y edificios históricos así muy importantes, antigüedades, y las fue recolectando de prácticamente todo el mundo y los llevó para allá. Así que este lugar tiene una carga mágica y sobrenatural aún más fuerte, aún más intensa. Y eso me pareció genial. Pienso que este libro, la idea de este libro, la idea principal es la dualidad de las cosas, de la oscuridad y la luz, de el bien y el mal, de la fealdad, la belleza, la vida y la muerte. Pienso que esa es la idea central. También se menciona el demiurgo, que es este ser que da vida y que parece ajeno al sufrimiento de los seres humanos. Habla sobre el colapso de un reino, de la muerte principalmente, es un tema que está muy presente en toda la novela, pero no de la muerte de una persona necesariamente, sino que de la muerte, por ejemplo, de un lugar geofísico, de una sociedad, de un sistema de gobierno, de los sueños, etc. Entonces es un libro muy apocalíptico. De hecho, leerla es leer a Kubin, es como está leyendo sus ilustraciones. Así que si les gusta cómo pintaba, cómo dibujaba, la recomiendo aún más. Creo que les va a gustar mucho. Y de hecho yo tuve algunas pesadillas cuando leí el libro, así que si les gustan las pesadillas y creen que no tienen suficientes, les recomiendo que lo lean.
La edición que yo leí tiene ilustraciones de Alfred Kubin, así que se hace aún más interesante y agradable de leer para los fanáticos de este ilustrador. Después leí un libro que se llama El Gabinete de las Curiosidades, en donde viene su autobiografía. Y este libro es más bien una serie de relatos cortos, de historias en donde aparecen criaturas místicas, brujas, espectros. Y bueno, no es tan profunda como lo fue la novela La otra parte, pero aún así no deja de ser interesante. La idea de fondo de estos relatos, a mi parecer, y en mi opinión, es que el hombre muchas veces es el creador de los monstruos y quimeras a los que tanto teme. Pienso que esa es la idea principal. Y también se nota mucho en estos relatos la obsesión que Kubin tenía con los animales, que también la vimos en el libro de La otra parte. Se nota mucho eso. Después en la autobiografía él hace como un paisaje global de su vida, desde su evolución artística, la inspiración, de dónde obtenía la inspiración para crear, el apoyo. Habla de algunos amigos que tuvo que murieron en la Primera Guerra Mundial, que fueron muy importantes para él, para su desarrollo como artista y como persona. Habla también de su amor por la filosofía, le gustaba leer a Kant, a Nietzsche, a Schopenhauer, y que es algo que se nota mucho en la novela de La otra parte, porque es un libro muy filosófico, entonces se marca mucho esa afición por la filosofía y de cosas que dejaron una huella en él. Hace un trabajo introspectivo muy interesante para todas las personas que quieran saber más sobre su vida personal. Y también leí otro libro que se llama El trabajo del dibujante, que se centra más en el tema de su creación como artista. Es una serie de relatos y algunas entrevistas y ensayos sobre el arte. Y es muy interesante porque aquí nos va contando, por ejemplo, de dónde obtenía su inspiración para crear. Él adoraba su mundo onírico, así que hace mucha referencia también al mundo de los sueños, que es lo que envuelve su obra, tanto narrativa como artística. Siempre está presente eso, el mundo de los sueños. Hay una parte muy interesante, por ejemplo, en donde nos cuenta que una vez visitó un hospital de enfermos mentales y que había creo que era una exposición o alguien le muestra los cuadros y las ilustraciones que los enfermos hacían ahí. Ya le encantó, quedó fascinado porque de alguna manera esas personas creaban sin limitaciones de la razón. Entonces a él le encantó y él decía que éramos originales por naturaleza. Así que me gustó mucho también. Nos cuenta de que cuando era niño le gustaba ver libros de ilustración y que eso se quedó de alguna manera grabado en su psique. Eso también lo ayudó a plasmarlo en sus ilustraciones ya cuando era adulto. Habla de un trauma que tiene con un caballo. Cuando era niño, tenía como 5 años, un caballo desbocado lo salió persiguiendo y él no tenía dónde esconderse. Estaba desesperado y eso lo aterró tanto que lo dejó marcado. Y que es algo que me parece muy... me llama la atención porque tanto en sus cuadros como en sus libros aparece siempre un caballo o aparecen caballos de alguna manera. Así que también se puede entender esa obsesión por ese animal. Y lo recomiendo sobre todo este libro a artistas que quieran conocer técnicas o artistas desconocidos a quien él decía que les debía mucho. Hay una parte en donde habla de que a él no le gusta, más que los papeles que conseguía para dibujar en las tiendas, le gustaba, por ejemplo, el reverso de unos mapas de un catastro de Austria, que eran del papá y que le resultaba mucho mejor para dibujar. Y así todo ese tema de cosas interesantes y pequeños detalles de su vida. Un libro también muy rico para leer. Alfred Kubin muere el 20 de agosto de 1959. Tuvo una vida bastante larga. Y yo les recomiendo que lean sobre todo la otra parte, que es la novela que escribió, en donde se aprecia muy bien su arte, lo que pensaba de la vida. Es muy filosófica, es como una metáfora del mundo del subconsciente.
Eso es su gran atractivo. Y sus ilustraciones están ahí en la otra parte. Así que si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. La mala noticia es que estos libros son muy difíciles de conseguir. Yo nunca he visto un libro de él así en físico, pero voy a dejar la página en donde hay algunos libros para leer en Kindle de él, en digital, y deben estar en internet, así que buscando yo creo que se pueden conseguir. Pero sí, vale la pena leer a Queen. Muchas gracias por ver el video, por supuesto, y nos vemos en otra oportunidad. Los quiero mucho y que estén muy bien. Chau, chau.